El mundo va camino cada día más a embarrarse en la cancha del drama humanitario. Es el drama de millones de personas que, por distintas razones, deciden irse de su tierra para buscar un lugar de mejores oportunidades. Es una masa multitudinaria de personas que se desplaza de un lado al otro escapando de múltiples realidades. Ese es el terreno de la desesperación, en donde Donald Trump puso sus pies. El presidente electo de los Estados Unidos capitalizó su discurso ultranacionalista apuntando a ese grupo social que supuestamente pone en riesgo a sus connacionales. El inmigrante se constituyó en un sujeto de peligro. Ese otro ahora es una amenaza, como siempre se lo creyó, pero hasta ahora no se lo había confesado. Donald Trump prometió echar a 2 o 3 millones de inmigrantes, ilegales y criminales. Pero los números no le dan. El Congreso de los Estados Unidos reconoce que los inmigrantes sin papeles con problemas con la ley son unos 178.000. Y distintas instituciones hablan de un número más elevado, pero que ni siquiera se acerca a lo contabilizado por el presidente electo. Claramente Trump exageró los números de inmigrantes plausibles de ser deportados, pero le sirvió para potenciar su discurso xenófobo de campaña. Lo dicho, dicho está. Y lo ganado, ganado está. Las promesas amenazas de Trump dieron resultado, al punto que las variadas organizaciones que defienden los derechos humanos en los Estados Unidos vieron multiplicadas las donaciones desde que Trump ganó. Las preocupaciones de las organizaciones de defensa de los derechos civiles son básicamente dos. Por un lado, el temor a la deportación ante un hipotético contexto de redadas masivas, sin elementos probatorios firmes. Por otra parte, la preocupación de los organismos de defensa de los derechos humanos de los Estados Unidos van por el lado del deterioro de los derechos civiles, tanto de extranjeros como de minorías que ya vienen siendo perseguidas socialmente y hasta agredidas físicamente. Pero este fenómeno no se queda allí. Las malas señales emitidas por Donald Trump en plena campaña irradiaron un halo de xenofobia que cruzó mares y océanos en el mundo. Estas ondas llegaron prácticamente a todo Occidente. En Europa, el discurso xenófobo de Trump pegó en el ánimo de la ultraderecha, y habrá que ver cómo impactan el entusiasmo de los ultraderechistas filonazis, con fuerte presencia partidaria en países como Austria o el caso de Alemania. Lo cierto es que el viejo continente viene viviendo desde hace varios años el acecho del otro inmigrante con piel de distinto color, con cultura distinta y una realidad social distinta que es la que trae de su país del cual viene escapando. Europa tiene hoy poco más de 1 millón de refugiados. Solo Alemania recibió a unos 840.000, es decir, la gran mayoría. La canciller Merkel entendió que los refugiados eran una oportunidad para cubrir puestos laborales de baja calificación. Pero más allá de esta cuestión, Alemania hoy es un modelo de integración social del inmigrante, que llega escapando del horror de su tierra. Sin embargo, esta política de integración no existe más allá de la frontera germana. Francia, Bélgica y en menor medida España contienen esta situación humanitaria con virtuales campos de concentración de refugiados. Al viejo continente le está pasando algo inevitable según los analistas en demografía. Europa se está poniendo cada vez más vieja y necesita sangre joven. Ese fluido vital lo están aportando los refugiados, ni más ni menos, en medio de tensiones inevitables que se dan con los nacionales. Y son tensiones que también se dan con las autoridades de seguridad. Por ejemplo, casi todos los terroristas que protagonizaron los atentados de París de noviembre del año pasado y los de Bruselas de marzo de este año, se hicieron pasar como refugiados. Es decir, entraron a Europa camuflados con el drama humanitario de miles y miles de genuinos inmigrantes desesperados. Estos terroristas
Fueron entrenados por ISIS, por ejemplo, para saber mentir ante las autoridades migratorias de Europa. Se visten como refugiados, hablan y actúan como ellos. Estos yihadistas demuestran que las fronteras son y serán vulnerables, y que cerrarlas del todo es imposible, ya que fomentaría el negocio del tráfico de personas, ya presente aún con las puertas de ingreso a medio abrir. El problema de la inmigración y el delito no es nuevo, y sin embargo desnuda una cruda realidad que siempre se actualiza. Como describíamos, Europa muestra sus miserias humanas ante la llegada del otro de otros países. Por caso España, allí la tercera parte de los presos son extranjeros, mientras que las personas de otras nacionalidades que viven en su territorio apenas supera el 10%. Claramente, ser de otro país, tanto en España como en otros países europeos, implica quedar expuesto más y más a una condena segura. Y en la Argentina las cosas apenas si andan mejor en la relación con el extranjero. En nuestro país, según el Observatorio de Cárceles Federales Argentinas de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la proporción de extranjeros detenidos es casi igual a la de personas de otros países viviendo en nuestra tierra. Si lo ponemos en números absolutos, son casi unos 3.600 reclusos extranjeros alojados en cárceles argentinas. La cosa se pone interesante, más interesante en el análisis, cuando vemos el número de condenas, de acuerdo a la nacionalidad. En la Argentina, quien es extranjero tiene más chances de ser condenado que quien nació en territorio nacional. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, si se es mujer y extranjera incluso, hay 3 veces más chances de ser condenada antes que absuelta. Para este organismo oficial, no caben dudas de que ser extranjero de condición social más baja empuja más fácilmente a ser condenado ante la realidad de haber sido acusado por un delito. Si nos gastamos las pilas de la linterna iluminando e indagando en la amoralidad de los Estados Unidos, y particularmente en la de Trump, con respecto especialmente a los inmigrantes, nos estaremos quedando sin luz suficiente para iluminar nuestra propia ética argentina. Por ejemplo, si indagamos en el mundo del trabajo en nuestro país, también descubrimos que las condiciones de extranjeros se agravan aún más en cuanto a la precarización laboral. Una realidad que recrudece en formato de xenofobia con las crisis económicas como la actual y que se pone todavía más a flor de piel cuando el desempleo deja en la calle a los argentinos nativos. Esto ya pasó en los 90, en tiempos del neoliberalismo peronista de Menem. Varios estudios por entonces dieron cuenta de aquel fenómeno que nunca se puede descartar que vuelva. Como reflexión final, digamos que cuando el otro, el extranjero, el inmigrante, el refugiado, cuando cualquiera que no sea de la tierra de uno pasa a pertenecer a la categoría de peligroso, de amenaza, es porque ese país está en problemas. Cuando la mirada de desconfianza se eleva a la categoría de xenofobia, como alienta el propio Trump en los Estados Unidos, es porque ese país tiene problemas no resueltos internamente sobre los cuales la impotencia recae en el otro distinto que viene de otras latitudes. Como también nos pasa a los argentinos, con nuestras eternas deudas internas. Siguiendo con el ejemplo carcelario, por ejemplo, según la mismísima Procuración Penitenciaria de la Nación, la mayoría de los presos alojados en las cárceles no tiene condena. Es así. El 60% está preso sin argumento firme de la justicia. Ya lo sabemos, en la Argentina la excepción termina siendo regla entre los argentinos mismos y mucho más aún con los extranjeros. Ante estas supuestas amenazas migratorias que se dan en los Estados Unidos, que se dan en Europa y que de tanto en tanto preocupan a nuestro país, siempre es bueno citar a la Biblia y decir que hay que evitar mirar la paja en el ojo ajeno
y prestar más atención en la viga del ojo propio.